Perfectamente, buenas tardes. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos, ¿verdad? Por su puntualidad. Les agradecemos que han ingresado a la capacitación de hoy. Les saluda Vivian Vargas de parte de Cámara de Comercio e Industrias del Sur. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación el día de hoy, impartida por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Les recordamos que al momento que se esté impartiendo la capacitación, evitemos estar encendiendo nuestro micrófono para que evitemos lo que interrupciones, y en caso de que tengamos preguntas o consultas, las podemos ir dejando en el chat y al finalizar la capacitación se les va a estar dando lectura a cada una. Sin más que agregar, los dejo con el abogado Claudio Funes, quien será la persona que va a impartirnos la capacitación el día de hoy. Buenas tardes a todos los presentes en esta capacitación nueva que imparte la Secretaría de Trabajo. Con mucho gusto a los que se han inscrito y que pues son afines a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos ha apoyado en la parte de capacitación. Entonces nosotros, con nuestro conocimiento y con nuestra voluntad, pues nos disponemos para ayudar a la población de Choluteca en este tipo de temas que son de ámbito meramente laboral. Y pues, como saben, el tema de este día está orientado a lo que son las causales de despido indirecto. Sin más preámbulos, pues mi nombre es Claudio Funes, inspector de trabajo de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo de aquí de Choluteca y Valle. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de lo que es propiamente un despido indirecto, tenemos varias situaciones que pensar o cómo analizar ese tipo de situaciones para llegar a decir que una persona está despedida indirectamente. De repente, en lo que nosotros prestamos los servicios aquí en la Inspectoría del Trabajo, puede que llegue cierta persona a buscar los servicios de un inspector para constatar ciertas causas. Entonces, muchos usuarios llegan y nos plantean ante nuestras oficinas que nos dicen, es que a mí me hicieron un despido indirecto. Y pues nosotros nos quedamos pensando qué le habrá pasado a esta persona que nos manifiesta que ha sido objeto de un despido indirecto. Número uno, pues no tengo de momento la presentación en virtud de problemas técnicos, pero sí les puedo decir con toda certeza que nos vamos a remitir a lo que es el artículo 114 del Código del Trabajo, por si alguno de ustedes lo puede tener a mano. Y en vista de eso, pues nosotros nos remitimos a ese artículo para saber si la persona ha sido objeto de un despido indirecto. Claro está que para que la persona manifieste ese tipo de cosas es porque obviamente el patrono o el representante del patrono ha cometido actos que puedan dar origen a que el trabajador se pueda dar por despedido indirectamente. Entonces, en ese sentido, debe existir una causa, un origen o un motivo del cual el trabajador en el futuro se va a valer para decir que efectivamente el patrono ha causado una infracción a la normativa laboral con la cual el trabajador puede decir que está despedido indirectamente. Vamos a ver. Ahorita ya me está dando la computadora. Les voy a compartir la presentación de este día. Ojalá que no me vaya a dar problemas. Pues resulta que, como les digo, teniendo a la mano lo que es el código de trabajo, vamos a revisar cuáles son las causales que están
previamente establecidas en este artículo y con ello pues proceder a decir que efectivamente un trabajador puede darse por despedido indirectamente. Vamos a leer textualmente algunos de las causales que están contenidas en el artículo para ilustrar un poco a las personas que nos acompañan en esta capacitación. Entonces, literalmente el artículo 114 nos dice lo siguiente: son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin preaviso, y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso del despido injusto. El despido injusto no es nada más que el despido verbal o el despido ilegal e injustificado. Entonces, las mismas condiciones pueden derivarse en el despido indirecto. Es decir, que jurídicamente hablando, tanto el despido indirecto como el despido verbal tienen consecuencias jurídicas de las cuales el patrono queda en la obligación de pagar al trabajador el importe de las prestaciones y las indemnizaciones legales que el Código de Trabajo, la Constitución de la República, le otorgan a los trabajadores. En ese sentido, entonces, si constatamos la causal de despido indirecto que están contenidas en el artículo 114, pues podemos decir que el trabajador tiene toda libertad, ¿verdad?, para que el patrono le pague los derechos que legalmente le corresponden. Vamos a ver. La primerita causal es el engaño del patrono al celebrar el contrato respecto a las condiciones en que deba realizar sus labores el trabajador. ¿Qué nos dice esta causal? Que es la causal A. No podrá alegarse contra el patrono esta causa después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Es decir, que si el trabajador deja pasar esos 30 días, pues la va a tener por aceptada la causa, entonces tiene que continuar trabajando, ¿verdad? Lógicamente, hay situaciones con las que son nulas de pleno derecho, entonces recaen en las prohibiciones del patrono respecto a las condiciones de trabajo. Entonces, en ese sentido, el artículo 114 del Código de Trabajo está íntimamente ligado con lo que es el 95 y el 96, donde están las prohibiciones y las obligaciones del patrono. Es decir, que si el patrono recae en una prohibición o no cumple una obligación, de esos aspectos nos podemos agarrar también nosotros para decir que efectivamente el trabajador se puede dar por despedido indirectamente. Vamos a ver. La primera causal, como ustedes pudieron haber escuchado, es el engaño del patrono al celebrar el contrato respecto a las condiciones que deba realizar el trabajador. ¿Cómo puede darse esta situación? Número uno, suele suceder que efectivamente el patrono le diga al trabajador: vas a trabajar de esto, pero funcionalmente termino haciendo otra cosa. En ese sentido, el engaño se puede probar cuando el trabajador ha sido contratado para un fin, pero maliciosamente el patrono le da otro giro a la relación de trabajo. Ese tipo de causal se puede constatar, pero hay que adjuntar cierto tipo de prueba, ¿verdad?, para que nosotros como inspectoría, como ente mediador y regulador, podamos constatar que efectivamente existe engaño del patrono para con el trabajador, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas que nosotros nos limitamos únicamente a constatarlas en vista de que si no hay cierto tipo de carga probatoria, no podemos abusar de autoridad en achacarle al patrono. Usted cometió la causal, entonces el trabajador está despedido indirectamente por su causa. Si no tenemos suficiente material como para que la persona pueda establecer una acción ante la Secretaría de Trabajo para constatar una de estas causales de despido indirecto, tampoco nosotros vamos a usar de las facultades y las atribuciones que nos da la ley
porque ya sería en todo caso abuso de autoridad, ¿no? Por otra parte, es importante que el trabajador esté bien consciente y bien sabido de cuáles son las condiciones a las que se va a atender por virtud de la relación de trabajo. En tal sentido, pues si yo firmo un contrato de trabajo, debo estar plenamente sabido de qué es lo que voy a firmar o cuáles van a ser las condiciones, las cláusulas que van a regir ese contrato de trabajo. Si yo no estoy seguro, pues lo más lógico es que yo pida una copia de mi contrato de trabajo. Suele suceder que a veces el patrón no le quiere dar la copia del contrato de trabajo al empleado, entonces ahí vienen los problemas. Por eso, al momento de celebrarse, ya el Código de Trabajo establece claramente que debe establecerse una copia, tanto para el patrono como para el trabajador, y un ejemplar para cuando cualquier autoridad pueda requerirla. Pues. En este caso, lo más idóneo es que sea requerida por la autoridad competente, es decir, la Secretaría de Trabajo o el juzgado de letras del trabajo, ¿no? Bien, entonces no debe existir ningún tipo de engaño de parte del patrono hacia el trabajador en vista que si existiera un engaño, pues de llegarse a probar, el trabajador puede darse por despedido indirectamente, lo cual genera repercusiones para el patrono en el sentido que debe pagar indemnizaciones laborales, como en el caso de un despido verbal, como en el caso de un despido ilegal e injustificado. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esos patronos, más que todo para evitar consecuencias tipo monetarias, pues, más que todo prestaciones, indemnizaciones laborales. Vamos a ver. Tenemos segunda causal del artículo 114. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el patrono contra el trabajador. Es decir, que no puede existir ningún tipo de violencia, malos tratamientos, porque aparte que ya es la violación a un derecho fundamental, la Secretaría de Trabajo está para castigar ese tipo de actos. Por lo que nos toca a nosotros guardar, verificar que efectivamente no existen ese tipo de problemas porque se pueden también derivar en una situación meramente penal, en la cual pues ya sería competencia del Ministerio Público investigar cierto tipo de, bueno, los delitos que sean resultantes de ese tipo de malos tratamientos o violencia que el patrono pudiera ejercer sobre el trabajador. Entonces, ese tipo de cosas son bastante delicadas porque al final puede ser un problema de tipo laboral como un problema ya de tipo penal, incluso de responsabilidad más o menos civil, ¿no? Por eso es importante la conducta del ser humano es bastante cambiante o suele ser bastante cambiante. En ese sentido, si nosotros sabemos que tenemos un patrono especial, por decirlo así, entonces es necesario que nosotros pues nos mantengamos al margen, pues, o si sabemos que vamos a trabajar para un patrono que su carácter es un poco fuerte, por decirlo así, estar sabios de eso o básicamente sabiendo eso, apartarnos, es decir, esto no me conviene, esto sí me conviene. Lógicamente cada quien lo decide, ¿verdad? Pero sí es importante velar también por nuestro bienestar, justamente para evitar ese tipo de cosas. Voy a intentar conectarme de aquí de la computadora. Vamos a ver. Ojalá que no me vaya a fallar esta vez. Permítanme.
Ok. Vamos a cerrar aquí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Me voy a salir de esto entonces. Ya. Entonces, procedo a compartirles siempre lo que es la presentación. No, es una presentación bastante pequeña, pues solo de tres diapositivas. Ya les muestro. Eso más esto. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí. Se puede. ¿Pueden ver la pantalla, estimados? Sí, se puede ver. Entiendo que sí. Ok. Pues podemos ver nuevamente el artículo 114, pues, para quienes no tienen el código a mano. La primerita es el engaño del patrono al celebrar el contrato de trabajo. La segunda, todo acto de violencia o malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el patrono, ¿no? Ok. Contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de este. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Muchas veces existen empresas de tipo familiar, en las cuales, pues, lógicamente, se contratan empleados para determinado fin o para determinada labor. Si llega a ocurrir un acto de violencia, es entendido que el patrono tiene conocimiento de esa situación hasta que se demuestre lo contrario. Por ello es importante que, si tenemos conocimiento que el patrono tiene una forma de ser algo violenta, entonces, o alejarnos, no aceptar una relación de trabajo de ese tipo, o pues atenernos a los posibles escenarios que puedan derivar de esa relación de trabajo. Entonces, es una causal de despido indirecto todo acto de violencia emitida por el patrono, su representante, su familiar hacia el trabajador. O sea, no es posible, ¿verdad? Porque en todo caso nadie estaría dispuesto a someterse a una relación de trabajo en la cual pues medie ese tipo de violencia. Pues, en algunos casos se puede dar, pero depende de la necesidad de cada quien y del tipo de trabajo que se decida aceptar. Pues. Cada trabajador decide. Entonces, tenemos la A y la B como causales principales de despido indirecto, ¿verdad? Las dos primeras que establece el artículo 114. Tenemos la causal número C, que es cualquier acto del patrono o de su representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus condiciones políticas o religiosas. Mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque no podemos ingerir en la vida política ni en las creencias religiosas de cada persona que como patrono pudiéramos contratar. En ese sentido, sí es de respetar. Por ejemplo, si yo tengo un empleado cuya religión le ordena o le dice que un día X no puede hacer nada, entonces al final quien decide la contratación inicialmente es el patrón, ¿verdad? Si el patrono establece la contratación con el empleado, al final pues puede decirse que se están aceptando tanto las cláusulas como las condiciones del contrato, ¿verdad? Pero el patrono no puede cambiar la forma de contratación
en vista de la causal A, y en vista de que si yo como empleado estoy acostumbrado a ciertas condiciones de trabajo, el patrón no me las puede cambiar de un momento a otro, en vista que pues la costumbre, civilmente hablando, no es ley, sino solamente cuando la ley se remita a ella, ¿verdad? Pero en el derecho del trabajo, la costumbre se vuelve parte de las condiciones de trabajo, de las condiciones en cómo se desarrollan las actividades laborales. Si un cambio ocurre, una desmejora en mi condición de trabajador, entonces es entendido que el patrono me está despidiendo indirectamente. Eso es importante saberlo porque al final quien más problemas puede tener es el trabajador, y al final tendrá que andar en situaciones ya de tipo legal amparadas por la Secretaría de Trabajo, ¿no? En esa parte, perdón. Ok, me informan que solo se ve la primera diapositiva. Sí, es que ahorita lo que tengo en pantalla es el código de trabajo en su artículo 114. Entonces, una vez que termine de hablar sobre estas causales, me voy a remitir a la presentación, ¿verdad? Para que puedan ver cómo se desarrolla el procedimiento ya a nivel de Secretaría de Trabajo para notificar el despido indirecto. Licenciada, si hay algo más que decir para que podamos corregir en este momento. No, no sé si escuchas, no. Creo que no, de momento no hay nada más que decir. Ok. Actos graves del patrono que pongan en peligro la vida o salud del trabajador o de sus familiares. Esto es una causal bastante importante porque si yo como patrono, al final, si yo como patrono contrato a un empleado, entonces lo que más voy a querer yo es que este empleado se encuentre bien y haciendo su trabajo de la mejor manera. En ese sentido, pues no debemos poner en peligro la vida del trabajador, porque ya, aparte que es una causal de despido indirecto, tanto del trabajador como de sus familiares. Es bastante similar con el artículo, con la causal anterior. En esa parte, los patronos están en la obligación de vigilar las medidas preventivas contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De no hacerlo, podemos valernos de esta causal, la causal de los actos graves que pongan en peligro la vida del trabajador o la de su familia, pero lo más lógico es que se atente, no atente, lo más lógico es que exista cierto riesgo que ponga la vida del trabajador en peligro. Entonces, el patrono, si no vigila ese tipo de situaciones, el trabajador se puede dar por despedido indirectamente, ¿verdad? Claro está que hay que constatar mediante un acta de inspector de trabajo esa situación, ¿verdad? Y o sea, es bastante probable que el patrón no lo niegue, pues. Muchas veces, como les comentaba anteriormente, nosotros como autoridad de trabajo nos limitamos a constatar, ¿verdad? Pero si de esas actas se determina que no procede un despido indirecto, pues la investigación terminaría únicamente como una mera constatación de hechos, ¿verdad? Al final tampoco abusamos de autoridad en esa parte, pero sí es necesario que el patrono establezca los mecanismos de protección a la vida del trabajador. ¿Cómo se puede hacer eso? Número uno, vigilando el reglamento interno de trabajo de primera mano, ¿no? Y segundo, estableciendo en el centro de trabajo lo que es el reglamento de medidas preventivas contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Número 3, conformar una comisión mixta de higiene y seguridad conformada
de manera bipartita entre representantes del patrono y representantes del trabajador. Esa es una forma de evitar esta causa de despido indirecto, ¿verdad? Bien, la siguiente es por perjuicio que el patrono, sus familiares o representantes causen por dolo o negligencia inexcusable en las herramientas o útiles del trabajador, o que siendo de tercera persona estén bajo su responsabilidad. ¿Cómo podemos constatar esa causal? Por ejemplo, fui yo a trabajar normalmente y me presenté en mi centro de trabajo en las condiciones habituales y pues me doy cuenta que no tengo usuario, no tengo contraseña de mi correo institucional o del usuario que yo utilizo para el sistema en el cual yo trabajo, o que me quitaron la computadora, o que me quitaron el escritorio, o que de repente se causó algún acto en el cual yo en mi mente me diga, me quitaron esto, entonces no sé qué tenga que decirme el patrón. Si efectivamente quiere que yo continúe trabajando, o es un acto de mala fe para ver cómo reacciono yo. Ese tipo de cosas es de considerarlas, ¿verdad? Porque si el patrono se toma la libertad de realizar este tipo de actos, entonces es entendido que el trabajador puede hacer por despedir directamente, siempre y cuando el patrono demuestre lo contrario, ¿verdad? Que para esto existen explicaciones. Si yo hago una cosa, pues lo más lógico es que explique el motivo del por qué. Si esa acción puede derivar alguna situación que le pueda afectar al trabajador, ¿no? Esto es básicamente porque el Código de Trabajo en sus principios establece lo que es la condición más beneficiosa para el trabajador. Y si eso se incumple, entonces podemos hablar que el patrono está afectando al trabajador de manera que éste pueda finalizar el contrato de trabajo y conservar el derecho a las prestaciones sin interponer un preaviso de su parte y más que todo que al final se le paguen los derechos que legalmente le corresponden. Al final el sentido del despido indirecto es que el patrono le paga las prestaciones al trabajador por acciones mal realizadas por el patrono que le puedan causar pues un perjuicio económico por no respetar los procedimientos que están contemplados en el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Y en las demás leyes del trabajo. Bien, la causal F es de las más comunes para que el trabajador se pueda dar por despedido indirectamente. La leo a continuación. No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley. Las deducciones de ley son las únicas que puede realizar el patrono al salario del trabajador. Pero, si yo como empleado estoy acostumbrado a devengar un salario de tanto, de X cantidad, y de un momento a otro el patrono me rebaja de mi salario, entonces yo estoy despedido indirectamente. Tan sencillo como eso. Hasta que el patrono no demuestre lo contrario. Porque en esto se trata de que las partes se manifiesten sobre situaciones concretas relativas al derecho del trabajo. Si yo, por ejemplo, como patrono, no le pago al trabajador en la fecha que le corresponde, es decir, se establece en contrato de trabajo que el sueldo se va a pagar en fecha 21 de octubre. Yo a esta hora estoy esperando mi pago, ¿no? Como trabajador. Y si no me pagan en este día, pues no es que el trabajador se va a ir directamente a la secretaría. No me pagaron en la fecha convenida. Usualmente se espera cierto tiempo, 1 o 2 días. Y si el patrono paga lo que corresponde, pues lógicamente no hay causal de despido indirecto, ¿verdad? Eso respecto al salario.
No obstante, es de hacerles notar que caemos en la parte de la costumbre. Y si yo acostumbro a un trabajador a ciertas condiciones, no se las puedo cambiar en vista que quien más problemas puede tener en el futuro es el patrono en concepto de pagar prestaciones o indemnizaciones laborales. Por eso es fundamental que se respete esta cláusula en el contrato de trabajo por la cual se establece que se le va a pagar su salario al trabajador en la fecha y tiempo convenido, ¿verdad? Esto aplica de igual manera para el pago de 14avo, aguinaldo, porque todo lo que es salario, bonificaciones, hay que integrarlas en el salario, ¿verdad? En lo que corresponda. Caso contrario, cuando no es salario, por ejemplo, la depreciación o el combustible, eso no constituye salario, ¿verdad? Pero si estamos hablando de eso, nos remitimos al artículo 360 del Código del Trabajo, en la cual ya establece cuáles son los conceptos de salario, ¿verdad? Entonces, ojo ahí los patronos, en el entendido que es importante respetar la parte del pago, ¿no? Si no se hace en tiempo y forma, entonces corren el riesgo los patronos de que el trabajador se le pueda dar por despedido indirectamente. Consecuentemente, pues, correspondiendo el pago de prestaciones si se constata esa causal. Bien, tenemos la causal G, trasladarle a un puesto de menor categoría o con menos sueldo cuando hubiera ocupado el que desempeña por ascenso, sea por competencia o por antigüedad, ¿verdad? Entonces, esta causal aplica cuando nos han ascendido a un puesto, ¿verdad? Y si yo como empleado no doy el ancho o no soy competente en ese puesto por ascenso, entonces el patrono me puede regresar al puesto anterior sin que ello sea motivo de indemnización, ¿verdad? Y sin que dentro de ese ascenso se verifique un periodo de prueba, ¿verdad? Al final lo que cuenta es saber si el empleado es competente o no para desarrollar un puesto de trabajo. Si el trabajador no es competente, entonces no hay ninguna responsabilidad del patrono en devolverlo al puesto anterior. Eso sí es importante considerarlo. Caso contrario es cuando yo tengo un puesto de trabajo y de repente pues soy asistente administrativo y el siguiente día me dicen, ya no vas a ser asistente administrativo, ahora pues vas a pasar a auxiliar administrativo. Entonces, se entiende que el asistente tiene un poco más de jerarquía que el auxiliar. Bueno, ahí yo puedo decir también que el patrono está cometiendo una acción violatoria de derechos del trabajo, con la cual, si un inspector de trabajo constata esa acción, pues es bastante probable que el trabajador pueda notificarle un despido indirecto al patrón, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta si es por ascensos, ¿verdad? O si es que el trabajador, mediante un acto tomado de forma unilateral, pretende descender al trabajador, ¿verdad? La causal es clara, ¿verdad? Entonces nos habla del ascenso, ¿verdad? El trabajador no puede alegar esa causa después de transcurridos 30 días de haberse realizado el traslado o la reducción del salario. Es una cuestión bastante delicada, porque si el trabajador deja pasar los 30 días, lo que ocurriría únicamente es que tenga por aceptada esa forma de trabajo. Si el trabajador no lo hizo en su momento, pues se entiende que la acción le prescribe. Consecuentemente, tendría que continuar con las condiciones que se le están dando, ¿verdad? Luego vienen los trabajadores aquí a la Inspectoría del Trabajo a decir, me pasó esto, me pasó lo otro. Por eso es importante que, previo a que el trabajador pueda darse por despedido indirectamente, analice en todas estas causales cuál es la que el patrono ha realizado, de modo que esta persona
pues en el momento oportuno notifique al trabajador cuál fue la causa por la cual decide terminar la relación de trabajo conservando los derechos que legalmente corresponden, como en el caso del despido injustificado. Todas estas causas van orientadas a que el trabajador se dé por despedido indirectamente. Ok. Adolecer del patrono, un miembro de su familia, su representante u otro trabajador de una enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. Entonces, esta palabra inicial que dice adolecer, me parecería a mí más adecuado utilizarla como padecer el patrono, o un miembro de su familia, su representante u otro trabajador de enfermedades contagiosas. Es decir, que no puedo yo como patrono relacionar a un empleado con otro que tenga una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Para eso están los establecimientos de salud, para que se les extiendan las incapacidades correspondientes a los trabajadores, ¿verdad? Tanto a los trabajadores como al mismo patrono o a la familia. Caemos nuevamente en una situación que existen empresas de tipo familiar y al final lo que se busca es que se desarrollen las condiciones de trabajo de manera tal que no exista riesgo de exponer a un trabajador a un tipo de enfermedad. Bien, vimos nosotros en el año 2020, recién iniciada la pandemia por COVID-19. Previendo esa situación, entonces se establecen decretos de emergencia para que el patrono o para que la población en general se restrinjan las medidas, ¿verdad? Y se restrinjan los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales refieren pues directamente a exponerse libremente en las calles, lo que conocemos como habeas corpus, ¿verdad? Habeas data, pero primordialmente el derecho de reunión, ¿verdad? Sabemos que cuando empezó la pandemia por COVID-19, se prohibieron todas estas garantías que son constitucionales. El hecho de haberles respetado es incurrir en responsabilidad. Entonces, es similar esta causal, ¿verdad? El patrono no puede relacionar a empleados que él tenga conocimiento que padecen de una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? El trabajador se puede dar por despedido indirectamente si el hecho llega a constatarse o si esa causal pues se llega a probar. Incumplimiento de parte del patrono de las obligaciones convencionales o legales. ¿Cuáles son las obligaciones convencionales? Pago de salario, pago de 14avo, pago de aguinaldo y en general pues las vacaciones, que también son derechos, ¿verdad? Obligaciones convencionales y prácticamente que están en este código de trabajo, ¿verdad? En esta parte es importante relacionar lo que es algún tipo de leyes que se relacionan con el código de trabajo. En el caso, por ejemplo, de los médicos empleados, en el caso de los ingenieros colegiados que trabajan para cierto patrono, sabemos que existen estatutos de los colegios profesionales en los cuales se establece condiciones de trabajo, ¿verdad? Esto es bastante importante saberlo porque más que todo algunos médicos que trabajan para el Estado de Honduras, cuya contratación pues no toma en cuenta el estatuto del médico empleado, o que ya el patrono por sí solo establece las condiciones de contratación sin tomar en cuenta las que están contenidas en los estatutos, ¿verdad? Podemos agarrarnos de esa situación para decir que existe incumplimiento de parte del patrono de las obligaciones convencionales o legales. Entonces, en la parte legal, tomamos esas aristas para que sean consideradas, ¿verdad? Y recordar que nosotros como Inspectoría del Trabajo únicamente constatamos la causal,
¿verdad? Y por medio de nosotros, como Inspectoría de Trabajo, es que el trabajador se vale de esta autoridad competente para notificar al patrono el despido indirecto. Funcionalmente debe ser así porque el inspector del trabajo, como ministro de Fe Pública, es quien efectivamente da fe de lo que están diciendo las partes en un documento denominado acta, acta de inspección, acta circunstanciada, ¿verdad? Entonces, es bastante importante conocer esa situación para que exista conocimiento de las partes de cuáles son las obligaciones convencionales o legales, ¿verdad? Por lo general, las obligaciones están de ambas partes. Hay obligaciones del trabajador y hay obligaciones del patrono. No obstante, si el patrono incumple esas obligaciones convencionales o legales, entonces es probable que el trabajador se vea por despedido indirectamente. J. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al patrono, de acuerdo con los artículos 95 y 96, siempre que el hecho esté debidamente comprobado. ¿Cómo se va a comprobar? ¿Cómo se va a comprobar ese hecho? Mediante un acta de un inspector de trabajo, precisamente, ¿no? El inspector como autoridad competente. Si se llega a constatar cualquier violación grave de las que están contenidas en el 95, que son las obligaciones del patrono, y las que están en el artículo 96, que son las prohibiciones, entonces debe comprobarse ese hecho para que el trabajador pueda darse por despedido indirectamente, ¿verdad? 95 y 96 están referidas precisamente al patrono, ¿verdad? Entonces, les motivo a que puedan ver el artículo 95 y 96 del Código del Trabajo, ¿verdad? Y que el trabajador también por sí mismo observe las disposiciones que están contenidas en el 97 y en el 98, porque ahí están contempladas las obligaciones y prohibiciones del trabajador, ¿verdad? Recordemos que la relación de trabajo se basa en dos partes, patrono y trabajador. Entonces, es lógico que ya el Código de Trabajo, en su artículo 1, establezca que el código está para regular las relaciones de trabajo, ¿verdad? Para establecer una relación de armonía entre patrono y trabajador. Por eso es que ambas partes deben cumplir con sus obligaciones y estar al margen de las prohibiciones, ¿verdad? Si yo como trabajador hago algo malo, pues lógicamente, bueno, es lógico que en su momento me puedan sancionar o me puedan despedir, pero todo depende de cómo se desarrollan las condiciones de trabajo. En esta oportunidad, pues hablamos de despido indirecto. No obstante, siempre hay obligaciones y siempre hay prohibiciones para las partes, ¿verdad? El patrono debe estar consciente de cuáles son las que puede incumplir, ¿verdad? Que estén relacionadas con el 95 y el 96. El hecho de incumplir acarrea responsabilidad, ¿verdad? Y al final, pues, o se indemniza o se repara la infracción. Incumplimiento del patrono de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prescritas en las leyes y reglamentos respectivos. Habíamos hablado del tema de las comisiones mixtas que tienen que velar porque las condiciones de trabajo se desarrollen en forma adecuada, de modo que no existan parámetros de más o de menos durante que se desarrollan las condiciones del trabajo, ¿verdad? Entonces, la seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos básicos que el patrono debe cubrir a cabalidad, en vista que si ocurre un accidente o un siniestro, por decir así, al final, quien puede tener mayor responsabilidad, pues termina siendo el patrono. Y si el patrono no vela porque las medidas de seguridad e higiene en el trabajo se cumplan, entonces se expone a otros riesgos más potenciales con los cuales el trabajador en su momento también, por virtud de esta causa, le puede notificar un despido indirecto. Entonces, estas son las causales de despido indirecto que están contenidas en el artículo 114 del Código del Trabajo. Para referencia a todos, tenemos el artículo 115 también, el cual
expresa literalmente esto, lo que ustedes pueden ver en pantalla. Si se termina la relación del contrato, de acuerdo a las causas enumeradas en el artículo 114, surte efectos desde que el trabajador la comunica al patrono. Es decir, que el trabajador debe tener conocimiento de cualquiera de las causales que acabamos de abordar. Pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo antes que transcurra el término de prescripción. La prescripción no es más que una forma de liberarse de una responsabilidad, ¿verdad? Si el trabajador no lo hizo dentro del término de 30 días, entonces, uno, está dando por aceptada la causa. Dos, legalmente no puede hacer nada a menos que se interrumpa la prescripción porque el patrón no lo acepte por hechos indudables, ¿verdad? Pero, lógicamente, ningún patrón no va a querer perder. En esa parte, quien debe estar pendiente de cómo se han venido dando las causales o cómo se puedan dar las causales de despido indirecto es el trabajador. ¿Ah? Porque si el patrón no comete una acción que al final termina siendo perjudicial para el trabajador, puede buscarse en cualquiera de las causales del artículo 114 para saber si efectivamente el patrón no cometió un perjuicio en contra del trabajador y que éste pues termine notificando un despido indirecto. Si el patrón prueba esto último, la prescripción, en los casos de contrato por tiempo indefinido, el trabajador debe pagarle el importe del preaviso, ¿verdad? Y los daños y perjuicios que haya ocasionado, según estimación prudencial que deben hacer los tribunales. Entonces, una notificación de despido indirecto mal elaborada o con causales de nulidad es suficiente motivo para que el trabajador en su momento indemnice al patrono a título de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, el trabajador debe estar bien sabido y bastante consciente de cuáles son esas causales que acabamos de leer para que no vaya a tener en el futuro un problema o tener que indemnizar al patrono por virtud de una mala notificación, ¿verdad? Si se trata de contratos a plazo fijo o para obra determinada, únicamente deberán ser pagados los daños y perjuicios correspondientes, ¿verdad? Al término de la fecha en que estaba planificado el contrato. Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior constitutivas de despido indirecto, el trabajador puede separarse de su puesto conservando su derecho a percibir las indemnizaciones y prestaciones legales que procedan. Entonces, si la causa pega, el trabajador le corresponde que le paguen todas las prestaciones e indemnizaciones laborales. Vamos ahora entonces a ver la presentación que había realizado. Vamos a ver. Bastante corta, la verdad, pero no ocupa mayor explicación. Vamos a ver. Causales de despido indirecto las acabamos de ver hace un momento. Entonces, este es el procedimiento. ¿Me confirman, por favor, los participantes si pueden ver la pantalla? Sí, abogado, se ve. Vamos a ver. Me sale aquí que estoy compartiendo pantalla. El micrófono, sí. Confírmeme por favor si pueden ver la pantalla para estar seguro de que no estoy hablando solo, por favor. Sí, abogado, se puede ver. Sí, No escucho nada. ¿Me escuchan? Sí, abogado. sí. Ok. Ahorita sí. No sé si sea problema del internet, pero ha estado fallando. Entonces, de antemano ofrecerles una disculpa porque no es porque yo así quiera, sino porque ya son problemas de conexión. Ahorita sí les escucho.
Muy bien, entonces, lo más que ya tuvimos recalificación. Número 1. Ok, muchas gracias. Sí, yo escucho y me gusta que me escuchen. Número 1. El origen de la causal entre el patrón y el trabajador. ¿Quién debe tener conocimiento más que todo? Es el empleado, ¿no? Sucedió que este mes no me pagaron mi salario en el tiempo y forma convenidos, ¿verdad? Entonces, yo me pongo en el lugar del empleado y digo, no me pagaron, voy a esperar, pues tal vez me pagan el lunes, el martes, ¿verdad? Siempre hay atrasos en el pago de salario o en la tramitación de las planillas. Entonces, suele ser una práctica común, ¿verdad? Que normalmente se resuelve cuando el patrono, pues, de cualquier manera termina pagando, ¿verdad? El salario. Si pasaron 3, 4, 5 días, no me pagaron, pasaron 15 días más, entonces ya estoy yo en sobreaviso que estoy despedido indirectamente. Tajantemente hablando así, estoy despedido indirectamente porque no me pagaron en el tiempo convenido. Eso solo es un ejemplo hipotético. Ustedes pueden, con cualquiera de las causales que acabamos de leer, establecer una relación con la cual puedan decir, ok, puede que esté despedido indirectamente porque estoy expuesto a un riesgo y el patrón, no teniendo conocimiento de ello, no hace nada para remediarlo, ¿no? Entonces, lo mismo con el salario. No me pagan en el tiempo y forma convenido, estoy despedido directamente. ¿Qué hacemos? Presentamos una solicitud ante la inspección del trabajo para constatar esa causal, ¿no? Entonces, vengo yo en mi condición de trabajador, voy a la inspectoría, solicito un inspector, me redactan la solicitud, la solicitud usualmente dice, se constate que no me han hecho efectivo el pago de mi salario de la primera quincena del mes de octubre del año 2022. Bueno, una vez que está impresa la solicitud, el trabajador la firma, ¿verdad? Se le asigna un inspector a este trabajador para ir a la empresa, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se levanta un acta circunstanciada en la cual pues se requiere la presencia tanto del patrono o su representante y la presencia lógicamente del trabajador, ¿verdad? Se levanta el acta correspondiente, entonces lo que le corresponde al empleado es ratificar, ¿verdad? Y explicar con un poco más de detalle cuál fue el motivo por el que interpuso la solicitud. Bien, el patrono no me ha pagado mi salario de la primera quincena del mes de octubre del año 2022. ¿No? Se le cede la palabra al patrono o a su representante para que se manifieste, ¿no? En esto respetamos muchísimo la libertad de expresión de las partes, ¿verdad? Porque se trata de documentos legales con los cuales pues, consecuencias jurídicas siempre se van a derivar, ¿no? Por eso anotamos con bastante precisión qué es lo que quiere decir cada parte. Viene el patrono y nos dice en el acta, por ejemplo, la empresa está pasando por un momento difícil, no ha habido ventas, no hemos tenido producción, entonces no he podido hacerle efectivo o no he podido hacer el pago de los trabajadores. ¿Qué ocurre en esa parte? El patrono está aceptando que no le ha pagado el salario al trabajador. Una vez que el patrono acepta que no le ha pagado el salario, pues se entiende que la causal está más que constatada. Este trabajador está despedido indirectamente. El Código de Trabajo es un poquito cruel con los patronos, en el sentido, si nos remontamos a la parte de pandemia, muchos patronos tuvieron que cerrar operaciones, viendo el tema de las suspensiones de los contratos de trabajo,
Es entendido que el trabajador no participa ni de las pérdidas ni de los riesgos del patrono, sino solamente de las utilidades. En ese punto, si el patrono acepta que no se le pagó, que porque no hay producción, que porque las ventas han estado bajas, no es incumbencia del trabajador el hecho de que existan ese tipo de cosas. Entonces, si se constata que no se le pagó el salario en el tiempo y forma convenidos, este trabajador va a querer obviamente un resultado de la investigación que el inspector de trabajo realiza, ¿verdad? Entonces, lo único sería que se levante el acta y pues el inspector de trabajo emita un informe que efectivamente se constató la causal. Y eso ya pone fin a esa diligencia, ¿verdad? Se analizan las probables causales conforme al artículo 114, ¿verdad? Que de esas el trabajador tiene que estar bien sabido de cuál fue, ¿verdad? Si se constató, entonces la anotamos en algún documento, ¿verdad? Y finalmente elaboramos una notificación, una nota, en la cual el trabajador, o sea, el término elaboramos es en general. No es que el inspector, no es que aquí en la secretaría se les hace, sino que para ese fin es importante que el trabajador tenga un apoderado legal, ¿verdad? Que le puedan hacer una nota de despido indirecto. Entonces, la nota básicamente dice, estoy dando por terminada la relación de trabajo, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales correspondientes, como en el caso del despido injusto e injustificado, en virtud que se constató en acta de fecha 21 de octubre del año 2022, que el patrono, por medio de su representante, no me pagó el salario en el tiempo y forma establecidos, convenidos. Por eso es causa suficiente para dar por terminada la relación de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de mi parte, ¿verdad? Algo más o menos así. Entonces el trabajador la firma, esa notita, ¿verdad? Y debe tenerla ahí por mientras. Entonces, en este punto número 6, la investigación de la inspectoría entre las partes es determinante, ¿verdad? Para establecer si el trabajador en su momento va a ir a notificarle el despido indirecto al patrón, ¿verdad? Entonces, hay dos salidas. Se elabora la notificación de despido indirecto, o si el trabajador toma la decisión de seguir trabajando para ese patrono, entonces la inspectoría queda supeditada a que si constata infracciones a la normativa laboral, debe emplazar al patrono para que corrija la causal, ¿verdad? Y para que desaparezca más que todo la causal con el cumplimiento del patrono hacia esa obligación. Es decir, el trabajador tiene dos opciones, sea por despedido indirectamente o la inspectoría requiere del patrono para que se le pague el salario, ¿verdad? Eso lo decide el trabajador. Y de esto sí es importante hacer mención que si el trabajador notifica un despido indirecto ante el patrono, pues la relación de trabajo termina. Entonces, este empleado tiene que buscar otra forma de trabajo o ver de qué manera puede sobrevivir al momento de quedarse sin empleo. Ese es uno de los puntos que se les hace saber a los trabajadores previo a que notifiquen un despido indirecto, ¿verdad? La situación afuera no está tan fácil pues, como para conseguir empleo rápidamente. Se les hace entonces de su conocimiento a los trabajadores que visitan estas oficinas de cómo está la situación, ¿verdad? Y se les exponen los motivos y lo que puede pasar si notifican un despido indirecto. Finalmente, una vez que se terminó la investigación, que se constató todo y
que ya el trabajador está listo para darse por despedido indirectamente, el procedimiento que nosotros empleamos es el siguiente. Primero hacemos la investigación y posteriormente el trabajador vuelve a presentar una solicitud ante la Inspectoría del Trabajo precisamente para que se entregue la notificación al patrono, ¿verdad? Entonces, lo que resulta de esto, la misma solicitud, o sea, una nueva solicitud, el trabajador va con el inspector de trabajo al centro de trabajo, el trabajador lleva la notificación ya lista para entregársela al patrono, el inspector de trabajo empieza a levantar el acta, se manifiesta el trabajador que está entregando la notificación al patrono, se le cede la palabra al patrono y pues si la recibe o no, el patrono, la notificación, el inspector siempre va a levantar el acta, ¿verdad? Y si el patrono por X o Y motivo decide no firmar el acta, pues esa circunstancia no afecta en nada el acta que está levantando el inspector. Esto lo digo específicamente porque el inspector de trabajo es un ministro de fe pública. Se tiene por cierto lo que están diciendo las personas cuando existe un acta de un inspector de trabajo, ¿verdad? Entonces, al momento que se le entrega la notificación de despido indirecto al patrono, tiene dos costos, o aceptarla o dejarla ignorada, pues la solicitud. Eso no afecta en lo más mínimo, porque el inspector como ministro de fe pública está dando fe que el trabajador entregó al patrono la notificación, sin perjuicio que el patrono decida o no firmar el acta, ¿verdad? Y finalmente, en el aspecto de la notificación, en el número 7, pues es lo que acabo de mencionar. En este documento debe estar claramente fundamentada cuál fue la causa que el inspector constató y los motivos, ¿verdad?, que le dan al trabajador para que pueda finalizar la relación de trabajo con el patrón. Entonces, estos son los puntos en cuanto al despido indirecto, ¿verdad? Hay otras formas que no son tan comunes, ¿verdad? Por ejemplo, hay de este tipo de cosas que se pueden dar de las causales, ya en lo que respecta al trabajo marítimo, ¿verdad? Barcos, ¿verdad? Pero no es tan común que nosotros como inspectoría recibamos este tipo de solicitudes, ¿verdad? Entonces nos limitamos únicamente con los centros de trabajo locales, ¿verdad?, y con los trabajadores que puedan acudir a nuestras oficinas, precisamente para que se llegue a constatar una de las causales enumeradas en el artículo 114, o siempre y cuando tengan que ver relación con establecidas en el 95 y en el 96 del Código del Trabajo, correspondientes a lo que son las obligaciones y las prohibiciones del patrón. De parte mía, esto es lo que les puedo compartir en cuanto a las causales de despido indirecto y la notificación de despido indirecto, ¿verdad? Y pues vamos a dejar este tiempo para evacuar algún tipo de preguntas, consultas o inquietudes que los participantes puedan tener justamente por lo que acabamos de tratar. Entonces, queda abierto el espacio para las preguntas. Vamos a ver. Esta pregunta de María de Los Ángeles. Por eso siempre preguntan que si uno le va a una religión. Efectivamente, o sea, no es necesario, ¿verdad? Pero en vista que vivimos en una cultura de diversidad, es importante conocer cuáles son las costumbres de las personas a las que nosotros vamos a contratar.
Si yo como patrono, previo a contratar, sé que no es recomendable contratar a un empleado, entonces pues no lo contrato, ¿verdad? No lo contrato, ¿verdad? Indistintamente de la causa. Y lo otro es que si yo ya contraté a una persona que practica una determinada religión, me queda respetar su criterio y pues dejar que la persona sea como es, ¿verdad? Al final lo que se busca es que las condiciones de trabajo se desarrollen de manera clara y de manera funcional, ¿verdad? Sin que lo que a mí me guste hacer en mi tiempo libre interfiera con las condiciones de trabajo. O siempre y cuando yo, indistintamente de las cosas que haga, no interfiera con lo que me gusta hacer dentro del tiempo de trabajo, ¿verdad? Esto en consideración a que todos tenemos diferentes criterios, diferentes formas de pensamiento y debemos respetarnos como personas y como compañeros, ¿verdad? Vamos a ver, eso le pudiera decir a María de los Ángeles. Dania Vallecillo. Cuando se pregunta si va a alguna iglesia o forma parte de algún grupo es para evaluar habilidades sociales y otras, ese debería ser el motivo. Correcto, porque dentro de las relaciones de trabajo es importante establecer valores, ¿verdad? El patrono ciertamente no va a querer que una persona vaya a cometer actos delictivos, por ejemplo, a un centro de trabajo. Con lo cual, pues, se busca que las personas tengan valores y principios, que eso es fundamental, ¿verdad? Y nos los deben inculcar en nuestra casa, desde que somos personas pequeñas, ¿verdad? Debemos crecer con ese tipo de valores, porque a medida que desarrollemos nuestras actuaciones de forma transparente e íntegra, entonces podemos decir que podemos hacer un trabajo real, un trabajo honesto, con el cual pues yo lo único que espero es que el patrón cumpla las obligaciones que le corresponden, ¿verdad? Y yo como trabajador cumplir con las obligaciones que también me corresponden a mí. Entonces, no deja de ser importante el tema de las creencias, ¿verdad? En la medida que yo respete el sentir y el pensar de otras personas que me rodean, ¿verdad? Todo va orientado a que las condiciones de trabajo se realicen en una forma bastante honesta y transparente, ¿verdad? Porque eso es lo que debe predominar en cada empresa. Caso contrario, pues están los recursos legales para deducir las acciones correspondientes, ¿verdad? Ok. José Padilla Sabio. Un error de planilla mantuvo un salario alto a un trabajador por más de 3 meses. ¿Puede un trabajador alegar despido indirecto cuando se le descuente el salario? Pero es prohibido la discriminación religiosa por el Código del Trabajo. Correcto. Ok, bueno. La primera pregunta al participante de José Padilla. Las condiciones de trabajo las define el empleador, ¿verdad? Entonces, error en planilla entiendo que es un patrono o un representante del patrono que está facultado o autorizado para realizar las planillas, ¿verdad? El trabajador no participa ni de las pérdidas ni asumir los riesgos o los errores del patrón. Si pasó ese tiempo, más de 3 meses, el trabajador ya se acostumbró a ese salario. Si el patrón no se lo cambia de un momento a otro, puede haber un problema, ¿verdad? Porque el trabajador tiene la obligación únicamente de presentarse a su puesto de trabajo y cumplir con las obligaciones que le corresponden, ¿verdad? En ese sentido, no es tan recomendable que se le vaya a modificar porque suele pasar que, vaya, el código de trabajo señala, creo que es el 240, no recuerdo cuál es el artículo, no lo tengo a mano, ¿verdad? Pero
Los anticipos que el patrono realice al trabajador, lógicamente, deberían ser reembolsados si el trabajador reconoce que no le correspondía que le hicieran un pago de más, ¿verdad? Entonces, si yo dejé pasar los 3 meses, como patrón tengo aceptada la condición que le estoy asignando ahora al trabajador. Así debería verse, ¿verdad? No obstante, usted también como empleado o como trabajador, representante del patrono, tiene la libertad de consultar esto que yo le estoy manifestando con cualquier otro profesional del derecho, ¿verdad? Pero efectivamente puede alegar el despido indirecto del trabajador si le llegan a modificar, pues, porque no es una condición imputable al trabajador, sino que el patrono, por medio de sus representantes, establecen procedimientos internos administrativos, los cuales deben ser verificados con sumo cuidado, ¿verdad? Si al final yo le toco el salario al trabajador, pues de plano puede notificar despido indirecto al patrono. Es prohibida la discriminación religiosa por el Código del Trabajo. Bueno, sucede que la Constitución de la República reconoce la libertad de culto, ¿verdad? Entonces, el Código de Trabajo, bueno, primero tenemos la Constitución, después los códigos, por efecto de la pirámide, ¿verdad? Pero sí es prohibida la discriminación religiosa, ¿verdad? El patrono debe respetar, ¿verdad? Antes de contratar a una persona, el patrono debe estar consciente de eso y respetar, ¿verdad? No puede cambiar en ningún momento o discriminar porque, aparte que es una causal de despido indirecto, pues existen temas como derechos humanos, discriminación laboral y bueno, lo que menos quiere el patrono en eso es un problema que se le puede hacer más grande, ¿verdad? No es por la religión, sino que en el caso de que alguna no les permite hacer algo en algún día, como usted lo mencionaba, una actividad o así, mencionaba. Ok, sí, porque, bueno, las condiciones son convenidas, ¿no? Si yo me pongo de acuerdo con el trabajador y le voy a respetar su creencia, hay personas que no laboran los sábados, por ejemplo, y eso lo conocemos todos. Si el patrón no expresa consentimiento, el trabajador pues se tiene que limitar a trabajar, ¿verdad? Y en cuanto a los días de feriado, pues sabemos que el Código de Trabajo establece en cuanto a la ley del séptimo día, más que todo, ¿verdad? Que puede establecerse domingo, preferiblemente como día de descanso, u otro que pueda ser rotativo, ¿verdad? Siempre y cuando se le conceda el descanso necesario al trabajador, ¿verdad? Entonces, las condiciones son convenidas. Nadie se le obliga a firmar un contrato si no está de acuerdo en hacerlo, ¿verdad? El link de nuevo se desconectó. Dani ha fallecido. Ok, tenemos una pregunta de AMC. ¿Qué puede hacer el patrono cuando considera que el empleado no está cumpliendo con las metas mensuales asignadas? Muy bien. Miremos el artículo 93 del Código del Trabajo. Y asimismo lo vamos a relacionar con el artículo 3. Suele suceder que en algunos lugares, vamos a tomar un ejemplo hipotético de los contact centers, ¿verdad? Tenemos una meta, tenemos un score, tenemos que llegar a ciertos resultados para que el equipo llegue a meta o la supere y consecuentemente paso la meta, me pagan más, me pagan comisión o me pagan horas extras, pero idealmente es la comisión. Miremoslo desde ese punto de vista. No cumple la meta mensual, el patrono queda obligado a pagar el salario mínimo correspondiente. Si el trabajador tiene una base, por ejemplo, de 8,000 empiras y lo demás ya es por pura comisión, entonces usualmente termina siendo un poco más del salario mínimo, ¿verdad? Pero
veamos que en este ejemplo hipotético, 8.000 lempiras no es el salario mínimo, ¿verdad? El patrono queda obligado a que si el trabajador no llega a meta, debe completarle el salario mínimo completo, ¿verdad?, al trabajador. No es que, por ejemplo, no llegué a meta, entonces me quedo solo con los 8.000 lempiras, ¿verdad? Caemos en una de las violaciones que están contenidas en el artículo 114. Si yo como patrono no estoy pagando lo que legalmente es, entonces estoy incumpliendo. Por ende, el trabajador se me va a dar por despedido indirectamente y voy a tener que pagarle prestaciones y así. Entonces, las metas, si bien es cierto, son parte del reglamento interno de trabajo muchas veces, el patrono debe tener conocimiento de que aunque el empleado no llegue a meta, decidir si le conviene o no tener ese empleado, ¿verdad? Entonces, por eso existe un periodo de prueba, existe pues ese momento en el que el empleador puede ver cuáles son las fortalezas, las debilidades, apreciar pues cuál es la forma en la que el empleado puede desarrollar el trabajo, ¿verdad? Y si dentro de ese periodo mira que no es una persona competente para desarrollar ese tipo, por ejemplo, de las metas, entonces lo más sano es terminar la relación de trabajo. Ahora, hay meses buenos y hay meses malos en cuanto al cumplimiento de metas mensuales. Eso pasa en muchas empresas, ¿verdad? Tanto vendiste, entonces te corresponde tanto de comisiones. Tantas horas extra trabajaste de más, te corresponde tal pago, ¿verdad? Pero en ese caso, si no se cumple la meta, debe existir un motivo, ¿verdad? Por eso es importante que en cada día de trabajo el empleado anote en una libretita o lo que sea cuáles fueron las causas que no le permitieron llegar a un resultado específico o un resultado esperado. Si el trabajador lleva sus registros, puede decir cuáles fueron los motivos por los cuales no pudo llegar a esa meta, ¿no? Pero el patrono sí debe estar consciente que no producen mayor efecto las cláusulas del reglamento que tergiversen, ¿verdad? Caemos en lo mismo. Si no llegué a la meta, al menos me deben nivelar el salario mínimo completo, ¿verdad? El patrono tiene que ver cuáles son las fortalezas de cada empleado, como para decir, este me conviene, este lo voy a poner en otra cosa, de modo que la relación de trabajo funcione con lo que el patrono tiene a su disposición, ¿verdad? Entonces, con eso de las metas, hay que tener bastante cuidado de que si se llega, que bueno, si sobrepasa el salario mínimo, mucho mejor, pero si no se llega a la meta, entonces nivelación del salario mínimo a lo que corresponde, ¿verdad? Buenas tardes, abogado. Hola. Angie les saluda. Mucho gusto, Angie. Igualmente, muchas gracias por su tiempo y por la capacitación que recibimos. Quería hacerle una pequeña pregunta en cuanto a un artículo del código que habla sobre los empleados de confianza, que se ha vuelto muy popular hoy por hoy. Según su criterio, los empleados de confianza, ¿cuántas horas debería ser lo legal para laborar a la semana? Legalmente serían 44, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay una parte que habla sobre los empleados de confianza, entonces quisiera saber, basado en su criterio. Ok. Empleado de confianza es todo el representante del patrono, como podemos ver en el artículo 6 del Código del Trabajo. Por ejemplo, suele darse una controversia y si usted tiene el código a mano, podemos remitirnos a lo que es el artículo 325 del Código del Trabajo. Entonces, en esa parte, vamos a ver. Dice aquí, quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores:
los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo. Entonces, estamos hablando de administradores, gerentes, directores. No es que, por ejemplo, un guardia de seguridad es un empleado de confianza, sin menospreciar la labor tan loable que un guardia de seguridad puede hacer. Entonces, el empleado de confianza es básicamente un administrador, un gerente, un director, y es entendido que esta persona no devenga horas extras, ¿verdad? O como en el caso de la hostelería, que suelen decir, somos empleados de confianza, entonces no nos van a pagar horas extras, ¿verdad? Esa es una cuestión bastante debatible. Podemos ver bueno, la cuestión es que mi criterio con eso, es cierto lo que usted dice, está bien de moda decir que un empleado es de confianza, pero para acreditarse que efectivamente es de confianza, tiene que pasar primero por lo que está establecido en el artículo 6 del Código del Trabajo, ¿verdad? No es que, por ejemplo, un vendedor, por el hecho de ser vendedor, es un empleado de confianza. Tiene que ser por lo menos el jefe de vendedores, ¿verdad? El supervisor de los vendedores. O, pues en su defecto, ya lo que es el, qué sé yo, una persona que esté encima de la pirámide, ¿no? Que esté por encima de los vendedores o de los gestores de atención al cliente o el encargado de una agencia, por ejemplo, ¿verdad? Esas personas sí son de confianza, pero en el caso de un empleado quien no ejerza cargo de dirección, no es un empleado de confianza. Entonces, corresponde el pago de comisiones o de horas extras. Eso te pudiera decir aquí. No sé si queda claro, pues, o aún así permanecen ciertas dudas respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta a los participantes? En todo caso, pues de mi parte sería todo, ¿verdad? Agradecerles por su participación en este tipo de capacitaciones que son tan importantes para el conocimiento de todos nosotros, ¿verdad? Gracias a ustedes también, José Padilla, porque entre todos estamos para ayudarnos, ¿no? Y recuerden que la Inspectoría del Trabajo está, pues, para velar, ¿no?
velar el derecho que asiste a ambas partes. Y pues de mi parte entonces sería todo, porque veo que no hay más preguntas. Agradeciéndole nuevamente a la Cámara de Comercio por estos espacios y por permitirnos colaborar, ¿no?, con la población de Choluteca y alrededores sobre estos temas del derecho del trabajo, ¿verdad? Creo que si no hay más consultas, licenciada, podemos dar por finalizada la capacitación de este día. Listo. Muchísimas gracias, abogado, ¿verdad? Por su tiempo y por esta capacitación bastante provechosa. Y gracias a todos, ¿verdad? Por haber participado. Y que recuerden, en el chat les he dejado el enlace para que llenen su participación. Así nosotros podemos hacerles llegar su certificado de participación. Y en este caso, no sé si hay algún material que esté con el que presentó el día de hoy, abogado. En realidad, pues tenía únicamente el Código del Trabajo en sus artículos 114, 95 y 96. Y respecto a la presentación, pues solo las 3 diapositivas que había preparado. Pues no hay mucho que presentar en esta ocasión, porque es un tema meramente legal y bastante textual, pues. Sí, ok. Entonces, con el enlace de participación se les va a llegar el certificado de participación y la grabación de la misma capacitación para retroalimentación de cada uno. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad? Y que tengan una feliz tarde cada uno. Perfecto, nos miramos el próximo viernes entonces, a las 10 de la mañana. Listo, Bueno, hasta luego. listo.